que se nos hace un poco tarde. Yo sospecho que el próximo va a generar bastante debate, o quizás no, no lo sé. Vamos a ver, a veces estas cosas te sorprenden. Porque queríamos hablar como les decía, la última película de Christopher Nolan, que se titula Tenet, y en la cual, bueno, muchos oyentes nos han preguntado porque hay algunos conceptos físicos que quizás pueda convenir o pueda resultar conveniente aclararlos y dejar las ideas claras, ¿no? Que por cierto, el título de la película bueno, algunos aspectos que aparecen tienen que ver con un objeto o una serie de objetos curiosos que se han encontrado en investigaciones arqueológicas a partir del principio del siglo XX, se han ido encontrando, que son estos que llaman cuadrados mágicos con unos palíndromos. Me gustaría que no entráramos en ese tema porque primero no es muy relevante para la película y segundo porque es un tema de por sí interesante y me gustaría pedirle a María Ribes, a Neferchiti, que si viene y nos habla de ese tema, pues quizás la próxima semana y nos lo cuenta, ¿no? أنا El يمكن tema أنا de, مثلا زرعت نقود نرني الباريس. no sé, ¿What? acaba de pasar alguien caminándose detrás muy raro. Bueno, que la cuestión es que esta es una película, ya la gente que no quiera escuchar spoilers, aunque yo creo que no vamos a hacer muchos spoilers, francamente, porque la parte física se ve un poquito desde el principio y creo que es de lo que vamos a estar hablando en general, de lo que es la trama en sí de la película, que no tiene mucho que ver ni con la física ni con nada. No estoy seguro, salvo algún detallito, yo creo que no vamos a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero Sí, bueno, si en el alguien... artículo que he escrito yo esta mañana, realmente, bueno, pues porque hablamos de que se juega con el tiempo y tal, pero ya está. Es el único spoiler que necesitaba hacer. Nada, chavales, ya sabéis, Bruce Willis está muerto. Bueno, siempre hay que hacer algún tipo de spoiler. Bueno, por cierto, lo de Tenet también es un juego de palabras, también con la palabra ten, con la palabra 10, porque 10 minutos es un elemento clave en la película. Es verdad. Y entonces Christopher Nolan juega con 10 minutos hacia adelante, ten, y 10 minutos hacia atrás, net, ¿no? Ah, vale. Eso no lo sabía. Interesante. Sí, es verdad que aparece 10 minutos varias veces, ¿no? Bueno, pues nada, les voy a preguntar entonces primero brevemente a cada uno de ustedes qué les aparece. Aunque creo que Sara no la has visto, ¿verdad? La película. No, yo no la he visto. Vale. ¿Quieres desconectarte o...? No. A mí Vale, los spoilers me dan igual. yo creo que va a haber muy poquito spoiler, francamente, y además es un poco irrelevante porque no hay mucha cosa de esta que te sorprende, o sea, que no creo que sea el valor de la película los posibles spoilers que puedas hacer. O sea, toda esta cosa de la movida con el tiempo queda clara a los 10 minutos, 15 minutos de película, o sea que ahí no hay gran spoiler. Quizás el puntito del final me pareció muy chulo y eso podríamos dejarlo sin spoilear. O si vamos a hablar de eso, hacemos otro spoiler alert, ¿vale? Para alguien que quiera seguir la conversación sin haber visto la película, si vamos a hablar de esa parte de los últimos minutos, lo dejamos como... hacemos un spoiler alert antes de esa parte, la dejamos para el final, ¿vale? Es muy sorprendente cuando al final el mayordomo se transforma en dinosaurio. Y era el asesino. Exacto. Sí. Y nadie lo hubiera imaginado que el asesino era el mayordomo. No te vas a enterar hasta el final que el asesino era el mayordomo, ¿no? Transformado en dinosaurio, además. Bueno, entonces les voy a preguntar un poco qué les pareció, pero por aclarar esto de la historia de la física y tal, para mí básicamente, no sé si estamos de acuerdo, es una película de acción, con este ingrediente que es el que vamos a comentar, pero que creo que no afecta a la trama de la película, que es básicamente una película de acción, ¿no? Francis, por cierto, Francis, creo que tú colaboraste a la traducción al español de la película. Bueno, la traductora al español de la película, supongo que para España, porque supongo que en Latinoamérica otra persona se la traduce, para la película Interés se la contactó con Daniel Marín para una serie de frases y entonces a través de Daniel Marín contactó conmigo, ¿no? Eso no lo sabía, o sea, Interstellar colaboró Daniel Marín con... En la parte científica, una serie, no sé los detalles de la colaboración, pero colaboró. Entonces la propia traductora lo tuiteó, ¿no? Cuando el día que se estrenó la película tuiteó, gracias a Francis por haberme ayudado, a Mule News, ¿no? Por haberme ayudado en la traducción. A mí básicamente lo que me pidió que tradujera fueron una serie de frases muy concretas, fueron como 10, 15 frases, y bueno, mi labor, ya os digo, fue muy limitada, ¿no? Entonces, eran frases, digamos, las frases más científicas de la película, y entonces lo que me pidió la traductora es que intentáramos ver qué realmente significaba. Fueron con llamada por teléfono, no nada por escrito, para que no lo podía enviar por correo, y era en directo en teléfono, ¿no? Y estuvimos con 4 horas así en 2 días, una tarde y una mañana. Y bueno, la idea es que yo le explicara un poco qué físicamente podía significar esas frases, sacadas de contexto, porque claro, yo no podía ver el guión entero, y solo me podía dar esas frases,
y entre los dos intentar ver cuál podía ser la traducción más adecuada para que un público general se enterara de algo y no se perdiera, ¿no? Entonces, Mira, José Luis Gámez dice que tú propusiste que la peli se llamara Dieceid. bueno, una de las cuestiones que me planteó fue esa, ¿no? El título, ¿no? Lo de Tenet, ¿no? Si lo traducirlo, no sé qué, hay traducciones, la palabra Tenet ha sido tratada de ser traducida de diferentes maneras y tiene un cierto simbolismo, y entonces ella había buscado parte de esa información en la web y ya tenía algunas ideas y al final llegamos a la conclusión de que por el juego de palabras, por varias cosas, lo mejor era no traducirlo, ¿no? Dejarlo en el original, ¿no? Pero se planteó, una de las cuestiones que me planteó, el tema de la posibilidad de traducir el título, ¿no? Bueno, Alberto... Y bueno, ya os digo, yo hice esa pequeña muy... colaboración, pero fue una cosa muy Vale. puntual y nada Vale. más. Muy bien. Alberto, tú que eres más cinófilo, ¿qué te pareció la película? Bueno, a mí no me gustó especialmente, ¿vale? Tengo que decir que ahora que ya la he visto 2 veces, porque he escrito un artículo para el periódico y quería volver a verla, la segunda vez me gustó más que la primera. A mí me parece, cinematográficamente, me parece una película que tiene cosas muy buenas. Creo que los diálogos del guión son muy buenos. Creo que la actuación es más que decente de todo el mundo y sobresaliente por parte del Pattinson, del muchacho del Crepúsculo este. El chaval este blanquito que está así... Exacto, el chaval este Está blanquecino. Sí, es que está muy pálido el muchacho. Sí, creo es que... el hijo de Denzel Neil. Washington. Ah, ostras. El protagonista es el Sí. hijo de Denzel Washington. No, pero yo digo el otro, el asociado. Vale, gracias. Neil Sí. se llamaba, ¿no? Neil es el nombre del personaje que hace Pattinson y el protagonista no tiene nombre, que es parte de la gracia de la película. El protagonista es el protagonista. Sí. De hecho, él se refiere a sí mismo a veces como el protagonista en la película. Pero ¿no? sí, es que la película juega consigo mismo en varios momentos. Esto es una cosa graciosa porque, bueno, que vean la película y sabrán cuál es la gracia, aunque es irrelevante para el argumento. Bueno, la cuestión, que la película, en mi opinión, tiene cosas buenas. Ya os digo, los diálogos son muy buenos. Como película de espías, a mí me parece una película bien guionizada. Creo que la actuación es buena o muy buena. Creo que el ritmo está conseguidísimo, es estupendo, es un ritmo marca de la casa Christopher Nolan, la foto es buena, la música a mí no me ha gustado. Yo creo, mira que ya sabéis que yo no soy fan de Hans Zimmer, pues creo que se ha equivocado Nolan cambiando a Goranson. Creo que Goranson ha hecho... Bueno, tiene un par de detallitos curiosos, hay partes de la película en que la música va al revés, al principio hay una orquesta y está la orquesta afinando, al principio es en el minuto 0, o sea, no estoy spoileando nada, está la orquesta afinando y tú dices, joder, qué mal afinan, ¿no? Esta gente va a tocar muy mal cuando toquen, y resulta que era la banda sonora que estaba preparándote para una cosa que ocurre, ¿no? Instantáneamente después. Entonces, bueno, tiene un par de detallitos, pero el resto de la banda sonora es anodina, es totalmente olvidable, en mi opinión. Y bueno, dichos estas cosas, aun con todo esto, yo creo que hay 2 puntos en los que la película falla, tropieza de manera bastante grave. El primero, que a lo mejor a todo el mundo no le interesa, pero a mí sí que me interesa, es la ciencia ficción. La ciencia ficción está muy mal, tiene un montón de problemas, está fatal y prácticamente roza con el technobabble. O sea, es esta cosa que hacían en Star Trek de me voy a inventar palabras, voy a decirlas todas juntas y parece que será algo científico, pues esto es con palabras que de verdad existen y intentando hacerlo bien, pero no lo consigue. La película fracasa en hacer una buena ciencia ficción, en mi opinión. Y luego la segunda, que a mí me parece la más importante, es que yo creo que la película no encuentra un punto en el que vivir. Es decir, quiere ser por un lado una cinta de acción, quiere ser por otro lado una cinta de ciencia ficción y cuando las juntas los dos se queda en una especie de terreno de nadie que es un poco incómodo, porque tiene un ritmo muy alto para que disfrutes bien de la ciencia ficción y la ciencia ficción, que es muy compleja, porque a Nolan le gusta hacerla compleja y seguro que él se divirtió mucho haciendo eso, al ser tan compleja tampoco te deja disfrutar de la acción. Entonces, yo tengo la sensación de que Nolan intentó hacer algo muy ambicioso y no ha conseguido hacerlo bien. Esta es honestamente mi sensación. La gente puede decirme todo por Twitter si quiere. A mí me parece que no lo ha conseguido. Y creo que aún así es una peli que vale la pena ver, y que tiene cosas muy buenas. O sea, es que todo lo antes... Que no es dinero perdido ir a verla al cine, que te puedes entretener y tiene sus cosas, pero que no pensarías que es una obra maestra de... No, pero porque no está acabada. Porque tiene ideas buenas que no consiguen llegar a donde yo pienso que deberían llegar. Vale. Esta es mi sensación. Francis, ¿Y no crees, Alberto, que es una película que hay que ver 2 veces? Genéricos. Sí, ¿Perdona? en términos muy genéricos. Yo creo que es una película que a mí
no me ha desagradado, tampoco me ha agradado, me gustó mucho, por ejemplo, más Interestelar, ¿no? Me pareció mucho más redonda, ¿no? Yo esperaba mucho más ciencia, porque ya digo, yo no había visto el guión, había visto unas frases cortas y tenía una sensación de que iba a tener más ciencia y tiene poca ciencia, ¿no? Y claro, es una ciencia... yo me he comprometido a dar una charla. Yo voy a dar una charla en octubre sobre la ciencia de la película, voy a hablar de viajes en el tiempo y de explicar un poco, con muchos spoilers, lo poca ciencia que hay en la película. Pero bueno, tampoco quiero adelantar demasiadas cosas de la charla, tampoco la tengo preparada, tengo ya algunas ideas, pero no la tengo completamente preparada. Pero yo esperaba más ciencia porque sabía, por ejemplo, que había consultado, Christopher Nolan es el guionista de la película, él solo, Interestelar era con el hermano, y Christopher Nolan había consultado, yo sé que había consultado a Kip Thorne algunas partes, algunos trozos de la película, probablemente por la cita Feynman y Wheeler y algún detallito más, pero yo esperaba más, ¿vale? Yo esperaba... Fiel a su relación con Kip Thorne, le consulta y luego no le hace ningún caso, probablemente, ¿no? Que es también lo que pasó. Yo vi unas declaraciones de Nolan diciendo que él se había inspirado en algunas conversaciones que había mantenido con Kip Thorne, pero me dio la impresión que estaba hablando que eran conversaciones antiguas de Interstellar, y que dice, pero como le prometí a Kip, no iba a volver a meter su nombre en esto, o algo así. ¡Wow! Pero como diciendo, creo que como una especie de complicidad entre ellos, ¿no? De que quería por una parte dar crédito de que muchas de las ideas se le habían ocurrido de conversaciones que había tenido con Kip Thorne y que él tenía intención de volver a darle otra vuelta de tuerca a esto del tiempo y tal. Y que esas conversaciones con Kip Thorne le habían servido mucho. Quería como agradecerle por eso, pero que por otra parte no quería, como no había sido un asesoramiento, no quería que que crucificaran al pobre Thorne por culpa de, yo qué sé, las patadas que haya podido meter Nolan en la película y como que desvincularlo un poco de eso, ¿no? Pero bueno, perdona, Francis, ese era el comentario que vi. No, sí, en principio yo esperaba más en ese sentido, pero bueno, está bien. A mí la película no me ha desagradado, como película de espías y de acción está muy bien, está muy bien. Este tipo de abuso del sonido súper intenso, ese que bueno, es muy de Zimmer y a mí no me ha gustado demasiado. Quizás es muy del siglo XXI eso, muy del cine del siglo XXI. Pero por lo demás bien, o sea, la película yo la he disfrutado y bueno, la he visto en versión traducida al español, ¿no? Para ver cómo se había traducido, y la he visto en versión original y está muy bien. O sea, la verdad es que es una película que cuando la ves 2 veces, yo en mi opinión creo que es una película que la entiendes mejor cuando la ves 2 veces, ¿no? La segunda vez que lo ves en la primera parte de la película muchos detalles que te han pasado desapercibidos porque no sabías que eran claves en el guión y que te enteras de que son clave al final. Entonces puedes tener buena memoria y recordar al final, pues mira, eso lo vi, pero yo prefiero verlo una segunda vez y en la segunda vez ya hila mucho mejor la historia y quizás, como dice Alberto, la segunda vez te gusta un poquito más que la primera, pero yo sesgados por eso. Yo tengo que decir que mi experiencia fue más bien que la primera estaba poniendo mucho esfuerzo por tratar de entender qué estaba pasando. Y en parte porque la peli es compleja en algunos momentos, tiene en concreto 2 momentos en que suceden bastantes cosas por segundo, y en parte porque es contradictoria, no lo estaba consiguiendo. Entonces la primera vez para mí fue súper frustrante, fue en plan de la peli está yendo por delante de mí todo el rato, yo estoy pensando mucho, me estoy cansando muchísimo y estoy consiguiendo entender solo un porcentaje, ¿no? Luego ya la segunda vez, cuando ya sé dónde están las trampas, en qué momento no me tengo que preocupar porque es magia y todo esto, pues la disfruto mucho mejor. Yo, si quieren, les doy mi opinión también. Yo la vi en versión original, o sea que me perdí las contribuciones de Francis, pero seguro que está bien traducida. Lo está, debo decir. Yo la he visto la primera en español, la segunda en inglés, y a mí me gustó mucho la traducción científica. Así que creo que sirvió de mucho la conversación que tuviste. Vale. Y bueno, Sara, te salto en el turno porque como entiendo que no la has visto, ¿no? No, o sea, no. Vale. Pues entonces nada, yo iba en principio muy un poco de uñas por los comentarios que había leído y porque a mí estas cosas, a mí que me toquen los viajes en el tiempo me rechina mucho. Es decir, o se hace bien, pero realmente hay muy pocas películas que lo hacen bien, o realmente, o lo haces como un juego, como, ¿qué te digo yo? Regreso al futuro. Yakuza al pasado, por ejemplo. ¿Cómo, perdona? Yakuza al pasado. Ah, esa no la he visto. ¿No? Si es en plan divertido, pues está bien y tal. Y sin embargo, iba con esa aprensión inicial y la peli me gustó. Debo decir que me gustó, a ver, moderadamente. Pero la disfruté como peli del 007. O sea, para mí es una película de 007 moderna. Sí.
Es decir, un espía, un tío con un carisma, su forma de hablar, atractivo, bien vestido, elegante, que se mueve entre millonarios, entre yates, en altas instancias internacionales, ¿no? De hecho, se habla bastante de eso en la película. Aunque usted esté bien vestido, no es de este mundo, tal. O sea, él intenta, ¿no? Digamos que meterse en un mundo de clase muy alta, ¿no? Con supermillonarios, tal, como las pelis del 007, realmente, ¿no? Seductor, etcétera. La parte del guión de espías, en mi opinión, es brillante. En mi opinión, es un gran guión. Ahí está muy bien. Yo esas películas me gustaban mucho de muy jovencito, ahora ya me gustan menos, pero bueno, todavía me gusta lo suficiente como para decir, no es una peli que me encantó, que me dejó marcado, pero bueno, me lo pasé mejor de lo que esperaba. O sea, yo iba con una idea un poco negativa de entrada y luego me senté, vi la película y dije, caramba, pues está bien, pues no está mal. Me lo he pasado bien viendo la película. Respecto a los temas que estábamos comentando, pues me parece, yo es una peli que comparo un poco con la de Matrix, la original, en el sentido de que realmente es una peli de acción. Aquella peli me encantó, o sea, no tiene nada que ver, aquella peli me encantó, esta no me gustó tanto, que no piense la gente que esto es Matrix, no lo es. Pero es una peli de acción que te pone un punto original en la película, o sea, esta idea de lo que hace con el tiempo, que ahora lo comentaremos, es un elemento muy original, no lo hayamos visto nunca antes en una película, yo por lo menos, y en literatura, pues no sé si tampoco expresado así. O sea, que tiene un punto original y tiene también eso que dices tú, Alberto, de que no entiendes nada al principio, eso me pasó con Matrix. O sea, tú estás viendo la película hasta la media hora, no tienes ni idea de lo que está pasando, es todo muy raro y es todo que hasta te enfada y te frustra y luego de repente todo se explica, en mi opinión, demasiado rápido y ya el resto de la película cambia, ¿no? Digo, en Matrix. No, pero en mi opinión son películas diferentes en el sentido de que en Matrix tú estás esperando a que te lo expliquen. Y cuando te lo explican, atas cabos y entiendes. Yo no, yo estaba viéndola y diciendo, ¿qué está pasando? No entiendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ahora esto tal? No, yo entiendo que cuando ves una película tú estás intentando, como las de Agatha Christie, lo mismo, tú estás intentando averiguar quién es el asesino, ¿no? Vale, yo no viví Matrix así, pero entiendo. Sí, entonces sí es muy parecido a lo que yo digo. Claro, tú cuando ves una película en tu mente, ves que están pasando cosas raras y tú estás intentando atar los cabos, aunque sabes que te lo van a explicar, pero tú quieres adelantarte. Esa es la satisfacción, ¿no? El tú poder entenderlo, ¿no? Entonces... Pero eso también pasa con otra película que hay de viajes en el tiempo y acción, que se llama, no sé si habéis visto, Looper. No he visto Looper. No, es muy entretenida, a mí me gustó. Y al principio es que estás más perdido que un pato en un garaje. Dices, ¿qué está pasando? Es muy rara. Y luego cuando ya ves que está pegando saltos en el tiempo, ya encaja, ¿no? Bueno, aquí no es tan radical, quiero decir, aquí se va entendiendo, bueno, la primera escena no se entiende muy bien lo que pasa, pero luego ya a partir de ahí te lo empiezan a explicar. O sea, a los 10 minutos ya te explican que hay un tema viaje en el tiempo y tal. Vale. Y ahora... Entonces podemos meternos en esa parte, ¿no? Cumplidas las impresiones generales. Estoy de acuerdo que la música, el sonido y tal es un poco de esta cosa moderna de muchos bajos, graves, abrumándote con efectos de baja frecuencia, como si se estuvieran fusionando agujeros negros continuamente, vamos, con plum, plum, golpes, ¿no? Sí. Es lo que yo digo, yo no soy fan de Hans Zimmer, pero siempre defiendo que Hans Zimmer aporta cosas a las películas. A mí me parece que con el cambio a este músico Nolan ha perdido, no ha ganado, pero bueno. Y luego, bueno, pues se te explica relativamente pronto lo que está pasando y luego ya a partir de ahí, pues irte, que tú vayas, bueno, como eso que decían ustedes, ¿no? Van pasando cosas en la película y luego vas hilando algunas de las cosas que pasan con cosas que pasaron antes, ¿no? Por eso un segundo visionado viene bien. De hecho, yo me la vi una vez para adelante y luego terminé y me la puse marcha atrás. No, es broma. Bueno, el punto es que aquí los viajes en el tiempo no son como hemos visto en otros sitios, de que ahora estoy en 2020, me meto por una puerta y salgo en 1980. No. Aquí la cuestión es que te metes por una puerta y sales con el tiempo yendo hacia atrás para ti, ¿no? Dicen que en la película hay una serie de objetos, no solo en las personas, sino objetos individuales que llaman invertidos, para los cuales el tiempo va al revés. Que esto es una cosa que ahora tendremos que plantearnos seriamente porque, bueno, esto, en fin... Esto tiene su gracia. Y entonces cuando estás invertido, tú ves el resto del mundo como si estuviera yendo al revés. Y eso lo que significa para el resto del mundo es que eres tú el que está yendo hacia atrás, ¿no? Entonces una persona parte de un cierto punto y empieza a viajar hacia atrás, empieza a moverse, se va moviendo como chiquito de la calzada hacia atrás, va caminando hacia atrás y va yendo como marcha atrás, ¿no? Y claro, en la película hay escenas en las que se combinan cosas que están pasando hacia adelante y cosas que están pasando hacia atrás y es un poco confuso de interpretar. Ese para mí es uno de los defectos de la película, porque... Pues a mí esa parte me parece divertida.
No. Sí, eso está muy bien, pero en mi opinión, Nolan tenía la oportunidad de hacerte vivir una especie de ballet temporal y como todo es tan rápido, como que es este ritmo Nolan, ¿vale? Que es su ritmo de alguna manera, en lugar de disfrutarlo tienes la sensación de que te está atropellando. Y a mí eso me parece un error, porque creo que de verdad su idea era original y podía, no te digo que hiciera 2001, ¿vale? Que es un ritmo súper pausado y súper lento, pero una cosa más tranquila que te permitiera disfrutar de este artificio que él se había inventado, yo Pero en creo ese que habría sido sentido bueno. también la comparo con The Matrix, porque también tiene un ritmo frenético. Una vez que empieza la parte de acción, es un ritmo que yo recuerdo que es de las películas que me ha dejado más agotado de ver. O sea, hay una parte de una serie de secuencias que terminan con el helicóptero que se estrella y Neo salvando a Trinity subiendo al edificio, que yo cuando llega a esa escena y ya hay un momento de 10 segundos de pausa, digo, ¡buah! Y me seco el sudor, ¿no? Pues con esta película no llega a eso, ¿vale? No, insisto, no. Esta comparación, por favor, que nadie me entienda que está al nivel de Matrix, para mí no lo está. Pero sí que tiene esa pretensión de ser una peli de acción muy vibrante, y para mí lo consigue. Muy vibrante, en la que van pasando cosas un poco raras que cuesta situarlas, cuesta entenderlas. Por ejemplo, una persecución en una autopista. ¿Qué película de acción no tiene una persecución en una autopista? Bueno, pues aquí la hay, pero de repente hay un coche que está siendo perseguido por otro coche que va a marcha atrás. Y lo primero que digo es que... No va marcha atrás. Claro. No va marcha, claro. Déjame terminar. Claro. Digo, que disparate, un coche marcha atrás no puede correr tanto. Hasta que me di cuenta y digo, ostras, no va marcha atrás. Es que está invertido. O sea, el coche está conduciendo hacia adelante, el coche va en quinta o en sexta, pero se está moviendo al revés. En su tiempo al revés, claro. Bueno, vamos con el tiempo al revés, entonces. Claro, aquí entran muchos problemas de cómo defines eso, qué significa, y se lo despachan de entrada al principio con una científica que le dice, no pienses esto porque es muy complicado. Esto es instinto. O sea, hay una bala en el suelo y dice, no, esto es un objeto invertido. Y la científica así pone la mano y la bala se sube y se le pone en su mano. En vez de caer, ha subido a mi mano. Y el otro dice, ¿cómo lo has hecho y tal? Yo no puedo hacerlo. Dice, no, tiene que ser por instinto, no puedes pensar en ello. Y tú dices, vale. O sea, de alguna forma la inversión temporal tiene algo que ver con cómo tu instinto, pero eso también es mucho de estos directores de meter el factor humano. O sea, esto de la ciencia es muy complicado. Vamos a meter un factor humano, las emociones, el amor es lo que pasa a través del tiempo, en las dimensiones del espacio y del tiempo. Instinto, no pienses en las cosas. Hay una palabra técnica para describir esa línea en concreto del diálogo que es bullshit. Es una palabra que la describe muy bien. Pero es un tipo de bullshit muy particular. Es decir, en vez de intentar... O sea, si me permites, Héctor, un momento para aclarar mejor quizás a los oyentes que no lo tienen la idea. La idea es que si tú pones la mano encima de la bala haciendo el gesto de soltar la bala se te acerca a la mano. Pero si tú pones cualquier otro gesto, la bala se queda en el suelo. Entonces ella le dice al protagonista, tienes que poner el gesto de manera instintiva, el gesto de querer soltar la bala para que la bala llegue a tu mano. Porque si haces el gesto habitual de querer coger la bala, pues ese gesto, que es un gesto como más pensado, no hará que la bala suba hasta arriba, ¿no? Sí, vale, pues de hecho yo tampoco lo había entendido así. O sea, que me lo acabas de explicar mejor y tiene un poco más de sentido. Pero bueno, lo tienes que hacer al revés. Yo sigo sin comprar. O sea, quiero decir, es evidente que si piensas va a salir igualmente. Simplemente lo que pasa es que tus primeros instintos cuando piensas pues no son de hacer las cosas al revés. Entonces la chica le está diciendo no trates de analizar y trata de pues, ver qué pasa, ¿no? Progresa por prueba y error. Pero a mí esas líneas de no pienses, siente, a mí me parece que debería estar prohibidas. Vamos, es tarjeta roja directa. Debería ser tarjeta roja directa. Eso y meter... Bueno, ahora hablaremos de eso. Entonces, el punto fundamental, la inversión temporal. Nos dicen en 2 frases, se lo despachan muy rapidito, lo cual yo agradezco. Es decir, yo voy a meter aquí un elemento de ficción, que me lo voy a inventar y está muy guay. Perfecto. Yo estas cosas casi prefiero que no me las intenten revestir de justificación científica, sino que me digas, mira, esto es una tecnología del futuro, que no entendemos, que al final es lo que es, está bien, porque es una tecnología futura que no se ha inventado ahora, pero con esa capacidad de ir hacia atrás en el tiempo, el futuro, alguien está viniendo hacia atrás y contactando con nosotros para sus propios intereses, ¿no? Entonces, es algo que viene del futuro. Y esa tecnología futura permite... que de alguna forma estos objetos puedan moverse hacia atrás en el tiempo. Y yo prefiero que me lo dejes como un precepto de la película y no me lo justifiques mucho. Eso, por ejemplo, me molesta mucho en Dark, que después de las recomendaciones aquí la empecé a ver y se meten unas comederas de tarro intentando explicar físicamente el rollo del viaje en el tiempo de Dark. Y luego encima con historias pseudofilosóficas cutres que... ¿Pero por qué temporada vas? Espera, quieto parado. La primera. Ya terminé la primera. No, pues espérate. Bueno, pero
Pero prefiero No, que no. es que aún te queda tela. Es peor todavía, ¿no? Me lo No, temía. no, más bestia, sí, sí, es. Me lo temía. Prefiero que no me lo justifiques mucho. Entonces aquí dan un par de pinceladas, hablan de la entropía, ¿no? Que es una palabra que tiene mucha mística también. La gente cuando habla de entropía Sí. parece que es una cosa... Sí. Y dicen, no, es un objeto que tiene su entropía al revés. Chan, Bueno, chan. bueno, vale. Pero esto hace referencia a que quizás podemos aprovechar para explicar un poco la física de estas cosas. A nivel microscópico, las leyes de la física son bastante reversibles en el tiempo. Quiero decir que el comportamiento de un determinado sistema se parece... Es difícil distinguir si te ponen una película grabada de una partícula haciendo algo y si te la ponen marcha atrás, tú no sabes cuál es la correcta, porque las dos son posibles, ¿no? Las leyes de la física permiten tanto una cosa como la otra, ¿no? Y eso pasa a nivel macroscópico con muchos procesos también. O sea, en general, con los procesos que no involucran calor, que solo son procesos mecánicos, que no tienen termodinámica, en general suele ser difícil saber cuál es el flujo del tiempo correcto si te enseñan Sí, un pero si yo veo vídeo. una persona caminando hacia adelante y lo grabo y lo pongo marcha atrás, veo que eso no es lo que yo espero, me choca, porque las personas caminan hacia adelante de una forma, no se caminan hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco el hecho de que a nivel macroscópico, pues al final sí que hay una organización en cómo evolucionan las cosas que tiene que ver con leyes estadísticas. Tengo la sensación de que eso puede tener que ver con el rozamiento, ¿eh? O sea, habría que mirarlo. Porque, por ejemplo, los pájaros, que está claro que vuelan con la cabeza por delante y no con la cola por delante, eso es porque utilizan el rozamiento. O sea, que hay algo termodinámico en Sí, ello. fijaros, cuando tú consideras un péndulo, imaginaros un péndulo y olvidémonos del rozamiento, es imposible ver la película al derecho o al revés. Si tú te pones el péndulo en un sentido, te lo pones en otro, no eres capaz de saber cómo está, si alguien ha invertido la película. Obviamente, si está mucho tiempo y ves el efecto de rozamiento, pues obviamente la película al revés, el péndulo va aumentando su amplitud en lugar de perder amplitud. En el problema de la persona que anda, el problema es que nosotros andamos cayendo. Es una cosa que nosotros para poder movernos lo que tenemos es que desequilibrarnos. Hacemos un cambio de nuestro centro de gravedad hasta un punto en el que obligatoriamente vamos a caer al suelo y entonces tenemos que mover la pierna para recuperar ese punto de equilibrio y resituar el centro de gravedad. Entonces nuestro centro de gravedad en el proceso de andar está subiendo y bajando en un cierto movimiento, pero nuestro movimiento es un movimiento de caída. Entonces, claro, como es un movimiento de caída, tú caes. Cuando tú pones la película de una persona andando al revés, tú te das cuenta de que no está cayendo, está anticayendo, está recuperándose de una caída. Entonces, claro. no, las cosas caen hacia abajo, no puede recuperarse hacia atrás. Por eso el andar hacia atrás te da la sensación de que está mal, de que notas en los efectos, las cosas que caen, sí notamos mucho eso, pero las cosas que oscilan, como sería, por ejemplo, el centro de gravedad de la persona que va andando, si solo pudiéramos ver esa parte central del movimiento sin ver el proceso de caída, que prácticamente tienes que, yo qué sé, supongo que habrá que ver solamente la parte central del cuerpo, sin ver la parte de hombros para arriba ni de rodillas para abajo, pues tú no verías si se mueve en un sentido o en otro, ¿no? Pero cuando ves el proceso de caída, pues sí ves que falla, ¿no? Sí. Por cierto, esto todo me recuerda, todo esto tiene que ver con la simetría CPT que decimos a veces, ¿no? Carga, paridad, tiempo, ¿no? Que tú... esto no quiere decir como, de hecho en la película mencionan, ¿no? Esta idea de Feynman de que las antipartículas viajan hacia atrás en el tiempo y tal, que es una cosa que se dice muchas veces, pero creo que es una idea un poco incorrecta y ustedes saben mucho más que yo de eso, pero yo creo que lo que quiere decir Feynman es que si tú quieres saber qué le va a pasar a una antipartícula en un determinado proceso, lo que puedes hacer es coger ese proceso para una partícula, ¿no? Con la carga cambiada, poner el tiempo, le cambias la paridad y pones el tiempo yendo al revés y eso que ocurra es lo que le va a pasar a la antipartícula. No, en fin, no es que sea ningún tipo de cuestión mística de que vayan a viajar al pasado y tal. Pero la pregunta que tengo es... Eso merece un capítulo aparte porque es de lo que más mal está en la película. Lo de las antipartículas es que es un disparate tan grande. Es que, realmente no las mencionan explícitamente. Bueno, sí, hay un momento que dice una frase, ¿no? La teoría que decía Francis, de Feynman-Wheeler, ¿no? Y les dicen que se han de poner los trajecitos y esta movida, que es increíble. Sí. Pero, bueno. Pero eso se sugiere, ¿no? No se llega a dar a entender, pero sí se dice, no te toques contigo mismo en tal. Ay, por favor, porque son muy selectivas tus antipartículas. Porque sí, con el aire no pasa nada, no te aniquilas. Exacto, sí, ¿no? Sí. Es que, en fin, sí, eso está muy mal. Pero por eso, tío, lo dejan como una frase que yo creo que se la podrían haber ahorrado porque además no es irrelevante en el desarrollo de la película, no tiene nada que ver con nada. Claro. Se la podrían haber ahorrado. Pero quiero volver a lo de la simetría CPT porque entiendo que esto es algo de teoría cuántica de campos.
pero si metieras gravedad, entonces ya no tendrías esa simetría. Creo que si metieras gravedad tendrías que cambiar también el signo de la energía para que el equivalente a caer fuera ir hacia arriba, entiendo. No, no hay problema. La gravitación, claro, el problema que tenemos, bueno, el teorema CPT conjuga relatividad especial con física cuántica, ¿no? Claro, es sin gravedad. En física cuántica, un problema que tenemos es que la función de onda es no local. La función de onda puede estar fuera del cono de luz. Entonces tú tienes que de alguna manera forzar la causalidad, es decir, tienes que hacer que fuera del cono de luz la función de onda siempre sea cero, ¿no? Eso no lo puedes conseguir fácilmente porque diferentes observadores pueden invertir el orden de los eventos. Un observador puede pensar que algo ocurrió antes y otro observador puede pensar que esa cosa ocurrió después. Entonces, esa inversión del orden observada por un observador le genera una dificultad, ¿no? Entonces, la manera de corregir esa dificultad es mediante, grosso modo, el teorema CPT lo que te viene a decir es que si tú ese cambio lo haces de manera adecuada y cambias todas las cosas que tienes que cambiar, no solo el orden de los eventos, acabas recuperando un proceso físicamente posible. Claro, pero entonces, eso una de es lo las que cosas que tienes que cambiar, por ejemplo, es sustituir eso no, las cargas por la opuesto de la carga. claro, por eso decía que eso no tiene en cuenta la gravedad. O sea, no puedes decir que si algo está cayendo, le cambias la carga, la paridad y el tiempo y no es el proceso no es equivalente porque entonces se iría hacia arriba, ¿no? No, pero en principio Claro. la gravitación podría también, o sea, esperamos que cuando haya una teoría cuántica de la gravitación sea Vale. invariante CPT. O Sí, sea, no, esperamos, pero que cuando hablamos de simetría CPT no estamos... claro, estamos porque la hablando simetría estrictamente CPT alude a funciones de onda cuánticas y en principio mezclar es teoría funciones de onda cuántica de cuántica con campo. gravitación solamente lo puedes hacer pero si reduces a la teoría no relativista o a la teoría cuántica naif, ¿no? Para un gravitón, para una cosa que no involucre interacciones y que no te complique la vida con ciertas cosas, puedes aplicarlo perfectamente. O sea, la cuantización de la gravedad de Einstein naif, que sabemos que da muchos infinitos y que no nos permite explicar el proceso que nos interesaría explicar, etcétera, pero que funciona perfectamente, no es renormalizable, pero me olvido de que no es renormalizable y paso y hago los cálculos como si nada, cumple la CPT, o sea, es CPT invariante. Vale. Bueno, pues eso es un poco en lo que se apoya, sin llegar a decirlo explícitamente, pero entiendo que es en lo que se apoya un poco la película para inventar estos objetos con el tiempo invertido, ¿no? Yo hasta ahí, vamos a ver, digo, vale, tecnología futura, da igual, me hago el suspension of disbelief, hasta ahí esas cosas no me molestan. A mí lo que me molesta en todas estas cosas de viajes en el tiempo suelen ser las incoherencias lógicas, las paradojas temporales, las violaciones incluso de, ya si nos ponemos un poco más exquisitos, de unitariedad y estas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la trama de la película, ¿qué tiene que ver? Con que al final resulta que creo que hay una especie de guerra en la que es como bueno, ¿eso termina. ya es spoiler o no? O sea, porque yo me estoy conteniendo. Podéis No, darle, la que a mí los película, ¿no? spoilers no... Te quiero decir, tenemos que poner ya la alerta spoiler porque es el final de la película. O sea, No, yo no estoy hablando del final de la película, estoy hablando de que desde el principio se sabe que hay Bueno, gente desde la del mitad. futuro. Desde la mitad. No, Desde la ahí mitad, estás en sí. un terreno gris. Esto ya no es el minuto 15, esto es el minuto 50. Vale, vamos a poner ya el spoiler duro ya aquí, Sí. venga, spoiler alert. Esto ya, Taparos los oídos, niños. a partir de aquí todo vale. Venga. Al final la trama es que hay gente en el futuro intentando cambiar el pasado para su propio beneficio. Y, De manera muy estúpida, por cierto. sí, además de manera muy estúpida. Y además que tiene que haber una especie de... Porque claro, estas películas tienen que ser algo muy grandilocuente, entonces tiene que ser una guerra mundial. O sea, tiene que ser el futuro de la humanidad aquí lo que está en juego. Entonces hay gente que quiere viajar meter cosas en el pasado para cambiar cómo les va en el futuro. Con lo cual ya metes paradojas. La película menciona, la paradoja del abuelo, hay que tener cuidado. No debemos hacer cosas que cambien el flujo de la historia. A ver, si existe la posibilidad de cambiar el flujo de la historia, eso ya de por sí es una paradoja lógica, porque que tú viajes hacia atrás, aunque no mates a tu abuelo, pero por estar ahí, por respirar, por mover moléculas, estás cambiando la física, estás produciendo paradojas. A la física le da igual que tu abuelo esté vivo o esté muerto. Mover una molécula es cambiar la historia, ¿vale? ¿Veis? Eso es lo que está muy bien en Dark. y Vale, acordaros de una tiempo cosa muy importante, el efecto mariposa, ¿no? La famosa Sí. mariposa que se mueve en la selva brasileña y provoca un huracán o un tifón en el Índico, ¿no? Claro. Si tú vas con un coche en dirección contraria por una carretera a 150 kilómetros por hora, pues estás produciendo una serie de remolinos, una serie de cosas que con toda seguridad
pues van a tener una implicación en la Te vas a pegar una piña que no veas. en el futuro, ¿vale? O sea, pero aunque no sea grande la influencia, es decir, aunque no vayas con un coche, aunque simplemente estés y respires, eso ha cambiado. Ha cambiado. Aunque luego a lo mejor no cambie la historia y ni mates a Hitler, ni cambie Pero ya que viajas, haz algo grande, lía la parda. Ya que viaja, lía la parda, ¿no? Pues eso, o sea, todo eso es liarla. Desde el punto de vista, o sea, si algo es inconsistente, ya sea mover una molécula de aire o sea matar a Hitler. O sea, desde el punto de vista de la física, las dos cosas son violaciones de la cronología. Mira, yo no tengo tantísimos problemas con eso porque yo sé que estoy viendo una película de viajes en el tiempo y es físicamente imposible hacer viajes en el tiempo sin incurrir en paradojas. Por lo tanto, yo sé que estoy viendo eso y digo, vale, va a haber una serie de paradojas. Se puede hacer, pero no es fácil. Puede hacer. Es verdad, porque Primer lo hace y porque incluso Harry Potter y el prisionero de Azkaban lo hace. Es una película que trata el viaje en el tiempo con bastante inteligencia, en mi opinión. El giratiempo, es verdad. En esta acaba siendo consistente, pero casi que tal como está planteado todo, podría no serlo. Es decir, es consistente a nivel macroscópico, pero podría no serlo a nivel microscópico. Bueno, en fin. ¿Que es consistente? No lo es. O sea, es un disparate a nivel macroscópico. ¿Tú crees que la peli es consistente? En el sentido que no hay violaciones de paradoja del abuelo, pero sí hay de unitariedad. Es decir, tú cambias, desde el futuro cambias el pasado. Pero ¿vale? es que por la manera... quiero decir, el mecanismo que Tenet utiliza hace más fácil que sucedan otro tipo de paradojas. La del abuelo también podría ocurrir y simplemente han decidido no enseñárnoslo. Pero cualquier viaje en el tiempo puede hacer que ocurra una paradoja del abuelo y ya está. Pero sí incurre en otras cosas. O sea, por ejemplo, bueno, como no hemos empezado a hablar aún de la entropía, esto lo comentaré luego. Ah, bueno, sí, yo lo de la entropía es que quería pasar un poco por encima de ella, pero vamos, si quieres comentar algo... ¿Qué pues, dices? Pero si para mí es lo fundamental. O sea, por lo menos en la pieza tuya en la razón te basas básicamente en la entropía, ¿no? Es que para mí es lo fundamental de la peli. A mí todo lo demás me parece... O sea, quiero decir, creo que Christopher Nolan piensa que ha encontrado una nueva manera de hacer viajes en el tiempo utilizando la entropía y que está explorando esa posibilidad. Y por eso trata de encontrar una lógica en las cosas que van al revés, ¿y no? A ver, al menos la lectura que yo hago, porque ellos dicen que esos objetos que están invertidos, no está invertida su flecha del tiempo. No es eso lo que está invertido. Lo que está invertido es su entropía. Su entropía va al revés. Y por eso vemos el tipo de cosas raras que vemos, como por ejemplo, una persona invertida que acaba de salir de la máquina de invertir, va a pisar un charco y en lugar de pisar el charco y salpicar el agua, sucede que acerca el pie al charco y agua que estaba fuera del charco salta a debajo de su suela del zapato, se mete en el charco y cuando él pasa más allá del charco, el charco está en calma. O sea que eso es curioso porque muchos físicos dicen por ahí, yo no estoy de acuerdo y lo argumento muy corto pero en mi artículo, pero lo trato de argumentar, que muchos físicos dicen que la flecha del tiempo viene definida por la entropía. Porque como la entropía está ligada al segundo principio de la termodinámica y el segundo principio lo que dice es que los procesos espontáneos siempre aumentan la entropía del universo, pues es verdad que hay un criterio para ver qué suceso ha venido antes que otro, que es mida usted la entropía del universo en el suceso A, mida usted la entropía del universo en el suceso B, pues el que tenga la entropía mayor es el que está en el futuro. Punto. Sí, pero es del universo. Es que yo quiero recordar que sí. Reducir la entropía de un objeto es posible. Claro. Lo hacemos cotidianamente. O sea, claro. Es la entropía de un sistema aislado la que nos dice la segunda ley de la termodinámica que debe aumentar, o del universo en su conjunto, como sistema aislado que es, pero la de un objeto en particular, claro que puede reducir la entropía de un objeto. Creo que Francis quería comentar algo. No, Stephen Hawking es el gran defensor de la idea de que el tiempo en realidad tiene un origen entrópico, ¿no? Y que de todas las posibles orígenes que puede tener el tiempo, el entrópico es el más natural, con lo que el tiempo es una cosa emergente, es una cosa ficticia, no existe el tiempo, es una cosa aparente debido a las leyes de la termodinámica. Es una idea aparece ya en Breve Historia del Tiempo de Hawking, en el famoso libro de Principios. Yo no compro particularmente esa idea y la duda que tengo, pero esto sería para otra discusión, es si en el mundo cuántico esa idea es más comprable. Es decir, la entropía inducida por fluctuaciones cuánticas, si es, digamos, más inescapable. Cuando no compro esta idea es en el mundo macroscópico, pero por lo siguiente, porque el mundo macroscópico es un resultado de lo que ocurre en el mundo microscópico. Y si tú quieres definir la flecha del tiempo,
la tienes que definir en ambos mundos. No lo puedes definir solo en el mundo macroscópico. Pero la entropía y el segundo principio no aplican al mundo microscópico. Aplican solo a cuando pues, tienes un baño térmico, un ensemble y todas estas cosas. Entonces, que a mí me digan que la entropía es la flecha del tiempo, pues me parece muy bien, pero a un electrón le va a dar igual. Entonces, como no me digas una manera de definir la flecha del tiempo para el electrón, pues no lo tengo muy claro. Claro, Lo que pasa es que el electrón no tiene flecha del tiempo. Lo que pasa es que los electrones y las partículas cuánticas sí están sujetas a una entropía que está relacionada con fluctuaciones cuánticas y eso, bueno, habría que mirar si ahí puede encajar esa idea. Pero a nivel macroscópico, a mí la idea me parece que no tiene, vamos, ningún sentido. Bueno, pero eso yo lo veo como la justificación de la película, ¿no? Yo también creo que está sobrevalorada la entropía, es simplemente un indicador, que no es el indicador que te indica en qué dirección fluye el tiempo, ¿no? Pero no... A ver, exacto, es como una etiqueta, ¿no? A mí me gusta explicarlo la entropía con la mesa de billar. Tú tienes al principio de la partida todas las bolitas en el triángulo, tú vas, le das con el taco y ¡plua!, se te dispersan por toda la mesa. Claro, esa configuración final en la que te han quedado es tan improbable como la de todas las bolitas. Esa exactamente. O sea, volver a recuperar exactamente esa configuración es muy improbable. Tanto como tener el triangulito. Pero claro, como para ti cualquier configuración de bolitas por la mesa es lo mismo, y son indistinguibles solamente de todas juntas en el triangulito, por eso dices que tiene más entropía esa configuración, porque hay muchos posibles estados microscópicos de las bolitas que para ti son equivalentes. Es decir, es bolitas dispersas, me da igual. Sí. Ahora bien, teóricamente es posible que tú cojas todas las bolitas, les des suficiente velocidad a cada una para que hagan todas ¡pua!, y se junten en el centro. Eso teóricamente es posible. Lo que pasa es que es difícil. Es muy improbable que ocurra. Entonces, claro, por eso... La entropía, estas son leyes estadísticas probabilísticas a nivel macroscópico, ¿no? Es que son leyes relevantes cuando existe una componente estocástica. Si no existe una componente estocástica, es decir, si tú te vas a plantear qué golpe le he de dar a cada bolita para que terminen formando el triángulo otra vez, pues entonces no hay entropía que valga. Le das ese golpe en esa dirección con esa energía y se formará el triángulo y se acabó. Pero claro, si tú lo que estás hablando es, no, este sistema está sometido a una serie de fluctuaciones aleatorias, como son pues, los golpecitos que les da el aire, como es la temperatura, tal, pues entonces sí que tiene sentido hablar claro, de eso de es, volvemos a lo mismo, es lo que es la termodinámica, es el estudio de los grados de libertad que tú no puedes controlar. Es decir, hay grados de libertad microscópicos que son demasiados y tú no. La temperatura del aire en esta sala pues depende de las vibraciones de cada molécula, que yo no sé, yo no sé cuánto cada molécula del aire, cómo se está moviendo. Entonces, todos esos grados de libertad microscópicos que yo no controlo es lo que meto en un saco que llamo termodinámica. Esto es la temperatura, tiene su entropía, tiene su tal. Entonces, en la película, a ver, ellos sueltan dos frases sobre eso, entropía, que va para atrás y tal, y como dice la científica, no pienses mucho en esto. Entonces, para mí, yo estas cosas, digo, para hacer una película, vale, no es una peli de ciencia ficción dura, o sea, yo no creo que pretenda justificarte ese viaje. Pero yo estoy dispuesto a aceptar esas cosas. Fíjate, soy un poco diferente a tu forma de verlo. Si tú me dices a mí que hay esa forma de producir ese efecto, ese viaje en el tiempo, digo, vale, te lo compro, pero házmelo bien. Quiero decir, que no tenga inconsistencias lógicas, que no tenga paradojas, que no tenga en el futuro hacen esto para que o sea, el presente y el pasado no puede venir determinado por el futuro, porque entonces, claro, ya te metes en un problema. Digamos que alguien malo viene y cambia el presente, viene de 2080, viene a 2020 para cambiar algo, ¿para qué tal? Bueno, pero entonces el otro irá a 2019 para cambiar algo todavía anterior y que no pase eso. Pero es que entonces alguien de más allá todavía irá a 2015 para evitar que todo eso pase. Pero es que alguien de 2200 irá todavía a 2014 y entonces nos metemos en un lío infinito que la gente acaba matando a Cristo para evitar que no sé qué y no acaba nunca. Y estaría la historia llena de viajeros del tiempo. Pues como en Dark. Pero sin embargo, Héctor, por la elección que Nolan hace de invertir la flecha del tiempo, invertir la entropía y todas estas movidas, eso sucede continuamente. Porque, quiero decir, a lo mejor es que yo me tomo demasiado en serio a Nolan, ¿vale? A lo mejor yo me tomo muy en serio a Nolan porque efectivamente a mí es un director que me gusta mucho, me parece seguramente el mejor director comercial de Spielberg y me lo tomo en serio porque creo que el tío hace cosas interesantes, piensa las cosas y te obliga a pensar. Entonces, claro, yo me veo, llego a su peli y el tío me dice, no, yo voy a invertir la flecha del tiempo usando la entropía. Y yo digo, vale, Nolan ha encontrado alguna cosa divertida que hacer con esto. Pero no, en realidad se hace trampas y hace muchas cosas que... O sea, a mí lo que más me fastidia es que los objetos invertidos, cuando tocan los no invertidos, a veces se invierten y a veces no.
Es decir, Eso un no, señor... no lo tiene nada claro. La interacción, o sea, todo lo que son interacciones, no. Fíjate que pone la cosa de las mascarillas, ¿no? Cuando vas invertido tienes que usar Sí, mascarilla porque el aire, como que hay algún tipo de dificultad en la interacción de objetos invertidos con no invertidos, pero evidentemente no está bien planteado exacto. y se nota que no es un pensamiento físico, en el sentido de, a ver, las cosas, o te aniquilas, si es antimateria o te aniquilas con todo, no puede ser que solo Claro, te aniquiles contigo mismo, o te aniquilas con todo, con el aire, con el suelo, o no. claro. Y Yo para mí la decepción estuvo en ver que parecía que Nolan había armado una especie de esqueleto con ciertos conceptos de física que tenían que ver con los viajes en el tiempo, pero que ese esqueleto solo era para decir unas cuantas palabritas al principio y que luego en realidad lo que vamos a hacer es divertirnos, hacer chocar coches y este tipo de cosas. sí, bueno, es como Terminator, o sea, Terminator, ¿no? Que tiene también un concepto de viaje en el tiempo y tal, pero al final la película, lo que pasa es que aquí sí que es más importante el tema. Sí, no es como Terminator. Sí. Hombre, el Terminator es importante, viaje en el tiempo, porque si no, el protagonista, vamos, John Connor Claro, no... pero es un punto inicial, ¿no? Es un punto de partida inicial y luego ya a partir de ahí viene la película, mientras que en esta es que está continuamente. O sea, no es que haya habido un momento inicial con un viaje en el tiempo y que a partir de ahí se desencadena la historia, sino que es continuamente en la película que se van produciendo, ¿no? Y bueno, sí, A mí vale. hay un fenómeno que me parece que un poco incide en estas paradojas que tú has dicho, que es que como Nolan creo que no quiere renunciar a la conservación de la energía, las cosas que pasan no son magia. Entonces, son entropía invertida. Entonces, si tú tienes una bala invertida, la bala invertida está en la pared y entra en la pistola, ¿vale? Porque es una bala invertida. Pero claro, ¿qué es lo que impulsa a la bala para salir de la pared y llegar a la pistola? Algo tiene que impulsar a la bala. Bueno, pues si es Sobre todo entropía porque invertida... una cosa que no entiendo aquí, perdona, volviendo a lo de las balas, es decir, es que aquí parece que un objeto por ser invertido, o sea, una bala por ser invertida, entra en cualquier pistola, no en la que lo Eso, o sea, eso también, sí, sí, es un disparate. Es eso que es lo que a eso mí me no... molesta. O sea, yo entiendo que si tú sueltas lo que hablamos al principio, si tú sueltas el objeto y se cae, pues que a lo mejor en tiempo invertido el objeto suba y vuelva otra vez a la mano que lo soltó. Pero no, que un objeto esté ahí, pase un señor y como el objeto es invertido se sube una mano, como si fuera un gato. Dice, uy, esto es una mano, esto me va a acariciar. ¿No? Es como que la bala sabe que soy una bala, por tanto tengo que ir a una pistola. Si alguien pone una pistola cerca, me tiro dentro. Lo No, cual no bueno, tiene... en principio, si os fijáis en la película, es al revés. O sea, es decir, tú tienes que poner la pistola y además apretar el gatillo. Es decir, tú tienes que disparar. Lo que hace la bala es moverse hacia atrás en el tiempo. Entonces, tú has disparado la bala, tú por la razón que sea, tu elemento invertido, pues has cogido la pistola y has disparado. Pero de repente hay toda una historia previa que es que esa señora diciéndote, coge usted la pistola y dispare. Y tú dices, pero coge la pistola y disparar. Y ves cómo la bala te llega. Es esa doble juego, una doble línea de guión, ¿no? El guión para la bala en la pistola es que alguien ha disparado a la bala y eso ha ocurrido hacia el pasado. Entonces la bala ha salido de la pistola y ha recorrido esa distancia hacia el pasado, pero eso es observable para los observadores que viven hacia el futuro. Hay la doble flecha temporal. Hay objetos en esa escena, en todas las escenas, muchas escenas de la película, hay cosas que ocurren en un sentido del tiempo y otras cosas Sí. en el mismo escenario están fluyendo en el sentido contrario del tiempo, ¿sabes? Pasado, ¿no? Entonces, lo que tú tienes ahí, Esas una escenas sí bala me que va gustan hacia... más. Esas escenas sí me gustan más, porque ahí las cosas que van fluyendo en un sentido y en otro lo veo más natural. Pero ahí no hay, porque ahí es más consistente eso. O sea, no es que una bala que alguien disparó en un momento y está en una pared, yo voy con una pistola diferente y la atraigo y se mete en mi pistola. No, es que La pero es parte que que no eres me... tú, o sea, no eres tú el que ha disparado la bala. O sea, tú has disparado la No, pero no bala. en todas las... Hay escenas en las que sí, pero no en todas. Es que hay algunas en las que no es consistente, ¿no? La del principio, por ejemplo, que tú explicas, él no ha ido antes invertido a hablar con esa científica a dispararle a la pared. Por eso digo que hay escenas que sí me gustan, las del, por ejemplo, algunas en las que mezclan en batallas, que mezclan equipos invertidos con otros progresivos, y ahí está mejor, pero en otras escenas no. Por ejemplo, esa, la que te decía, la del principio con la científica ucraniana, ¿no? Bueno, Yo, esas son las yo cosas, para, las incoherencias que no me... A mí una cosa que yo creo que me afectó en el primer visionado de la película es que yo estaba todo el rato tratando de encontrar el sentido y suponiendo que tal sentido existía, porque es Christopher Nolan. Y seguramente es lo que hizo que mi primer visionado fuera tan frustrante, ¿no? Porque al final salí en plan de, esto es muy difícil, me ha costado mucho y lo que he conseguido entender es que esto es una mierda.
Sí, en No sé, Twitter yo- la pusiste fatal, la película. Sí, sí. A mí, bueno, en fin, Yo es he que, visto yo comentarios creo... horribles, además de algunos Sí. divulgadores que no les ha gustado nada. A mí la verdad es que me gustó, pero insisto, como peli del 007, y me gustó que pusiera el tema de este viaje en el tiempo diferente, porque estoy harto de ver siempre lo mismo, ¿sabes? Sí, Siempre... si es que lo bueno de Nolan es que es un tío listo, es que inventa cosas y esta peli va a hacer que mucha gente se pregunte cosas y que, o sea, que quiero decir que aunque a mí la peli me parezca una chufla a nivel de ciencia ficción, yo creo que la peli va a ser un elemento positivo de la humanidad, porque, joder, es que Nolan es muy buen director. Bueno, se nos acaba el tiempo porque yo me voy a tener que ir, pero veo que todavía el debate yo creo que da para más y como hemos quedado en volver a hablar la semana que viene para introducir un poco el tema de estos cuadrados mágicos y tal, podemos aprovechar y hablar un poquito más de la película si quieren la semana que viene. A lo mejor le damos tiempo a Sara si quiere echarle un visionado y poder opinar más, ¿no? Entonces... Y bueno, ya hablamos entonces de la pinza temporal, que es de lo que yo quería. Yo he venido aquí a hablar de la pinza temporal. Bueno. Pero Pues bueno, si no, si quieres lo dejamos para la semana comentarlo. siguiente, como quieras. Haz una cosa, coméntalo ahora, venga. O sea, Porque en principio, eso fue una cosa que también costó trabajo traducir, ¿no? Porque es temporal pincer, ¿no? Y pincer no es la palabra habitual para pinza en inglés, pero es la palabra que se usa en inglés para el movimiento en pinza militar. Sí. Es una cosa que se utiliza que es ese tipo de movimiento en el que tú atacas por dos flancos, ¿no? Y atacas en un flanco izquierdo y el flanco derecho y acabas pues, encerrando al enemigo de ambos lados, una cosa que por ejemplo trató de hacer Stalin en la Segunda Guerra Mundial y trató de hacer Hitler en algunas batallas y se ha usado mucho, ¿no? Y entonces aquí lo que pasa es que es una pinza temporal en la que se está imitando un diagrama de Feynman. En el diagrama de Feynman tú tienes dos partículas, la partícula y la antipartícula, que bueno, interaccionan y acaban coincidiendo, ¿no? Se producen las dos partículas y después se aniquilan, ¿no? Ese proceso de aparición de las partículas virtuales y de aniquilación de las partículas virtuales. Lo que pasa es que ahí el concepto de antipartícula no lo sustituye por parte del ejército, parte de los que están luchando, que va en dirección hacia atrás en el tiempo. Ellos viven su futuro, pero su futuro, como el del positrón entendido como un electrón que tiene el tiempo invertido. El futuro de esos señores es visible para el otro, el electrón ve el positrón, pero el positrón en realidad es un electrón que va hacia el pasado, ¿no? Es una idea bueno, que desde el punto de vista histórico tuvo su impacto, porque hay que recordar que la teoría cuántica de campos, en la época en la que Feynman y Wheeler proponen esta idea, no era la que se estudia a principios de los 70. Estamos hablando de principios de los 50, finales de los 50, de esas fechas, y en esas fechas la teoría cuántica de campos no se entendía, nadie entendía la teoría cuántica de campos, no se sabía lo que significaba, lo que representaban este tipo de cosas, ¿no? Lo que podía ser una antipartícula, era una cosa que todavía estaba en discusión, ¿no? Entonces, una de las ideas que se planteó en esa época, en la famosa llamada por teléfono de Wheeler a Feynman, diciéndole, ¿te has dado cuenta de que solo hay un electrón? En el universo, todos los electrones en realidad son un único electrón, ¿no? Que hoy en día lo entendemos en el lenguaje moderno, solo existe un único campo cuántico del electrón. Electrón único. Claro, un único electrón en todo el universo, pero que aparenta ser muchos electrones, ¿no? Y en charlas posteriores surge esa idea de que la antipartícula en realidad es una partícula que va invertida en el tiempo, ¿no? Que eso es consistente pues, con la interpretación, la formulación matemática de la mecánica cuántica utilizando integrales de camino y que la mecánica cuántica, a mezclarla con la relatividad, te permite que haya, en ciertas circunstancias, como los observadores pueden invertir el orden de los sucesos, lo que va antes, lo que va después, pues puedes invertir el orden de causalidad, tienes que permitir inversiones de causalidad de tipo, pues una partícula puede ir aparentemente, para un cierto observador está yendo hacia el pasado, ¿no? Y al final, la razón matemática de que eso sea así es que tú tienes en tu formulación matemática el signo de la carga y el signo del tiempo van multiplicados. Entonces, si tú cambias las dos cosas, tú cambias el signo de la carga y tienes antipartícula y cambias el signo del tiempo, tienes, digamos, el mismo proceso físico, entre comillas. O el mismo efecto. Exactamente. Físico. O sea, eso es una manera de hablar del lenguaje, es una interpretación de la cuántica. Es decir, las interpretaciones son maneras de hablar de fórmulas matemáticas. Tú tienes una fórmula matemática y la fórmula matemática te dice lo que te dice, ¿no? Y si tú dices que hay electrones y positrones que son partículas que van hacia el futuro, pues nada, perfectamente entiendes la fórmula matemática. Y si tú entiendes la fórmula matemática como que existen electrones que van al futuro y electrones que van hacia el pasado, pues también lo entiendes, ¿no? El electrón que va hacia el pasado te está perdiendo carga negativa, por lo tanto es equivalente a una carga positiva. Pues esa es un poco la idea de Nolan y ese es el gran final de la película, esa batalla. En cualquier caso, dentro de esa teoría lo que no puedes violar causalidad. Quiero decir que, además es una teoría, la teoría cuántica de campos, que involucra relatividad especial también. O
sea, que eso Claro, está ahí. todo eso es siempre un tema muy complicado, porque si tú haces una interpretación estricta, una interpretación directa del formalismo matemático, tú estás violando la causalidad constantemente. O sea, lo que pasa es que no puedes transmitir información, ¿vale? Son Bueno, violaciones eso, de causalidad que después se promedian, pero cuando tú haces la suma de interés de caminos, tú consideras todos los caminos, incluso los que violan la causalidad. Ya. sí, claro, pero al final, el resultado final es que no puedes transmitir información de futuro al pasado. Claro, o sea, tú no puedes hacerlo, o sea, tú no puedes transmitir información del futuro al pasado, pero sí puedes, en tus cálculos, en algunos Sí, pero momentos, estás existen trabajando con caminos, cosas claro, que violan esa restricción. claro, pero tú Pero tienes que sumar sobre el todos los resultado caminos del cálculo posibles. no puede evitarlo. O sea, Claro. durante el cálculo se te permite violarlo, pero el resultado del cálculo tiene que ser consistente con la causalidad. Exacto. Entonces, Bueno, y en volviendo la entonces a la película, película, el la movimiento pinza. militar, esa estrategia militar de pinza, que ahora es una pinza no espacial, sino temporal, una pinza en la que parte del ejército va hacia el pasado y parte del ejército va hacia el futuro, y en el momento de inicio se ponen de acuerdo y cada uno va a hacer una cierta cosa, y en el momento final se tienen que poner de acuerdo para concretar y acabar y cerrar el ciclo, ¿no? Es como el nacimiento de la pareja partícula-antipartícula que después colapsan, se aniquilan mutuamente y no aparece nada, no afectan en nada al universo, ¿no? Y eso tiene que ocurrir exactamente en 10 minutos, no puede ocurrir ni en más ni en menos, solo puedes violar todo ese proceso de nacimiento de partícula antipartícula virtual solamente en un tiempo muy concreto para que nada del resto del universo lo note, ¿no? Pero ocurre una acción, porque había un acuerdo al principio de que queríamos conseguir algo y al final, obviamente, pues hay un éxito y se logra, ¿no? Ese algo, ¿no? Entonces, ese tipo es lo que pretende un poco digamos, de forzar en el guión Nolan. Obviamente, a nivel visual está muy bien conseguido, porque ves imágenes muy espectaculares, pero también es verdad que, como comenta Alberto, en ciertos momentos muy confuso. Porque hay momentos en los que quizás otro director hubiera rodado esas imágenes con mucha menos confusión, ¿no? Hay momentos en los que no lo ves todo bien, porque hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas que están ocurriendo en paralelo y tienes que poner la vista en varias cosas, ¿no? Tienes que darte cuenta de que estos están yendo hacia atrás al pasado, entonces lo que están haciendo tiene tal implicación que ya has visto en una escena anterior, porque esto que estás viendo ahora es lo que tú ya viste, pero lo que viste fue la consecuencia. Sí, hay que reconocerle a Nolan que él no te trata como si fueras tonto. O sea, él te trata como si fueras muy listo. Y por lo tanto, si no estás pendiente y si no, digamos, si no eres tan rápido como él mismo, porque estoy convencido que él debe de ser un tío muy listo también, pues te puedes perder. Y eso yo creo que está en su haber, no es un defecto, es una virtud, ¿no? Que no te trata como un tonto. Y eso está bien, pero yo reconozco que a mí me resultó confusísima esa secuencia. O sea, yo digo, te da un entrenamiento, ¿eh? Él te da un entrenamiento. Si se dan cuenta, yo creo que Francis está refiriendo a la secuencia final, donde todo es muy complicado, pero te da un entrenamiento con la escena del aeropuerto de Oslo, que se ve al principio de la película de una forma, luego más adelante de la película la vuelves a ver esa misma escena desde otro punto de vista, y eso yo creo que te pone un poco, te entrena para pensar en cómo es ese tipo de interacciones, ¿no? Claro, yo entiendo que si solo viera la secuencia final sin haber visto el resto de la peli antes, me habría resultado incomprensible. Sí. Habiendo visto la peli, me perdí alguna cosa, hay detalles que no entiendo, tal, pero yo básicamente sé lo que sucedió en esa secuencia y eso pues ya está bien, ¿no? Misión cumplida. Sí, a mí me ayudó mucho eso, al haberlo visto 2 veces. La segunda vez entendí mucho mejor muchas cosas, ¿no? Porque te tienes que fijar, es que eso, lo comentaba Alberto, requiere mucho esfuerzo, o Héctor, no fuiste tú, Héctor, que comentó, que requiere mucho esfuerzo el seguir las 2 líneas argumentales al mismo tiempo, ¿no? Porque vas obteniendo una serie de pistas, y hasta una cosa muy corta, pues son 10 minutos, o sea, que no es una estirado, lo mismo se podría entender mejor. Quizás otro director lo hubiera tratado de otra manera, usando puntos de vista de diferentes, no sé, repitiendo la misma escena, ¿no? Estos 10 segundos de un espectador y ahora vamos a ver los mismos 10 segundos de otro, ¿no? Y vamos cambiando de elemento y eso va facilitando un poco la doble visión. Aquí tienes básicamente la visión del protagonista, ¿no? Pero se le hizo muy larga la película al final, dijo, bueno, esto tenemos que acabarlo ya porque si no se nos va a hacer 5 horas, ¿no? Como un poco como nosotros tenemos hoy. que acabarlo ya. Sí, tenemos que acabarlo. Pero bueno, esa es un poco la idea. Y esa idea es una idea que está inspirada un poco en la cuántica, en la idea de la interpretación de los diagramas de Feynman, que es la que dio lugar a la hipótesis de los muchos mundos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en mecánica cuántica pues tiene unas implicaciones diferentes porque cada camino que se separa, que en la medida yo bifurco el estado en varias posibles instancias, varias proyecciones de ese estado, y cada una ocurre en un universo distinto. Y aquí están ocurriendo en paralelo, en el mismo región espacio-temporal, en el mismo entorno, lo que pasa que con tiempos distintos, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas de la máquina del tiempo se solucionarían
lo que a mí me molesta, que son las falacias lógicas, repartiéndolas a diferentes mundos y ya está. Entonces, tú vas a otro mundo y matas a tu abuelo, pero ya está a otro mundo diferente. Sí, aquí Bueno, el problema es vamos a- la pinza, que se separan esos dos líneas en paralelo, están en paralelo físicamente en regiones espaciales distintas, uno atacando por la izquierda, otro por la derecha, y después se combinan en una línea temporal, ¿no?